Nosotras somos el equipo conformado por Fer, Italia, Jimena y yo, Naomi. Somos de Química 4 y hoy hablaremos sobre un problema ambiental muy importante, el impacto de los pesticidas y medicamentos en el medio ambiente, la sociedad y la historia. Este problema está relacionado con el uso de derivados del petróleo en su fabricación. Para ponerlos en contexto, según los autores del libro que citamos, que posteriormente van a mencionar mis compañeras, los plaguicidas son sustancias que se emplean para eliminar insectos, arácnidos, roedores o hierbas parásitas. Bueno, según nuestro libro, Suelos, Alimentos y Medicamentos, escrito por la doctora Mireya M. Gómez Coronel y más autores, nos menciona que algunos de los más dañinos son el lindano, el paraquat y los insecticidas perforados. Pues es importante hablar de ellos ya que contaminan peligrosamente al agua, la tierra y aniquilan insectos benéficos ocasionados por una mala respuesta por parte del ecosistema. Para comenzar, hablemos del origen del problema. Los pesticidas y algunos medicamentos son sustancias químicas diseñadas para proteger cultivos y tratar enfermedades. Sin embargo, cuando se liberan en el ambiente, pueden contaminar el suelo, el agua y el aire. Esto afecta a las plantas, los animales y por supuesto a las personas. El papel del petróleo en este problema es clave. Muchos pesticidas y medicamentos se fabrican a partir de derivados del petróleo. Su producción y uso intensivo generan residuos tóxicos que alteran el equilibrio de los ecosistemas. Existen tres principales causas de este problema. La producción masiva derivada del petróleo. La industria petroquímica produce muchos pesticidas y medicamentos, por ejemplo, el glifosfato, un pesticida ampliamente utilizado, y algunos antibióticos como las sulfonamidas tienen su origen en el petróleo. Uno de los pesticidas más dañinos de la historia es el DDT. Este producto químico se usó masivamente desde 1950 para combatir insectos, pero su toxicidad resultó devastadora. Afecta a muchos organismos, incluyendo aves y peces, ya que se acumula en los tejidos grasos de los animales y puede transmitirse a través de la cadena alimenticia. El DDT es tan persistente que, a pesar de haber sido prohibido en muchos países, aún se encuentra en el medio ambiente e incluso en la leche materna. El uso desmedido e irresponsable. En la agricultura, la Revolución Verde promovió el uso excesivo de pesticidas para aumentar la producción. Esto ha provocado la contaminación del suelo y del agua. En la medicina, el abuso de antibióticos no solo genera residuos peligrosos en el agua, sino que también favorece la resistencia bacteriana. Falta de tratamiento de residuos. Las aguas residuales no siempre eliminan estos compuestos. Muchos pesticidas y medicamentos terminan en ríos, lagos y mares, afectando la vida acuática y acumulándose en la cadena alimenticia. Después de la explicación de este problema, es importante revisar más a fondo sus consecuencias en distintos ámbitos. Respecto al ámbito ambiental, a pesar de que los pesticidas son de gran utilidad en el mejoramiento de la producción alimenticia del hombre, se ve una clara contaminación de suelos y agua, así como la muerte de especies como peces y aves por intoxicación. Y muchas veces, aunque los pesticidas están hechos para acabar con plagas que hacen daño a las plantas o cultivos, matan a especies benéficas para los mismos como las abejas, causando un desequilibrio y a la vez más afecciones para el desarrollo alimenticio y ecológico. Según Robert G. Howlett, los insecticidas de amplio espectro matan a los insectos verdaderamente benéficos para la humanidad y algunos han creado inmunidad, por lo que es preciso el uso de químicos más potentes. Esto representa un gran problema, ya que al usar químicos más potentes para acabar con las plagas que han creado una inmunidad, estaríamos elevando la contaminación del ambiente. En el libro Introducción a la Química Orgánica, del mismo autor, se menciona que, indiscutiblemente, se tendrán que diseñar mejores insecticidas que no causen disturbios ecológicos. Sin embargo, aún no se ha llegado a esa solución de forma concreta. Respecto a la creación de medicamentos con derivados del petróleo, se registra una acumulación de sustancias tóxicas en la cadena alimenticia, llamado bioacumulación, y la alteración de ecosistemas. En el ámbito social, vemos problemas de salud en comunidades expuestas a estos químicos, como cáncer y diversas enfermedades respiratorias. Hay un aumento de bacterias resistentes a medicamentos, así como afectación a la agricultura orgánica y comunidades rurales. Pasando al ámbito histórico,
El problema de los pesticidas y medicamentos ha evolucionado a lo largo del siglo XX y XXI. Todo comenzó con el desarrollo de la industria petroquímica, que permitió la fabricación masiva de pesticidas y medicamentos a partir de derivados del petróleo. Durante la Revolución Verde, en los años 40 y 50, se promovió el uso de plaguicidas para aumentar la producción de alimentos. En esa época no se conocían bien los efectos negativos de estos productos. En 1962, Rachel Carson publicó el libro Primavera Silenciosa, donde por primera vez advirtió al mundo sobre los graves daños de los pesticidas y cómo estos causaban daño al medio ambiente y la salud humana. A pesar de estas advertencias, en los años 70 y 80 continuó el uso masivo de plaguicidas, lo que llevó a desastres como el accidente de Bhopal en India en 1984, donde la fuga de gases de una fábrica de pesticidas mató a miles de personas. Con los medicamentos ocurrió algo similar. A partir de los años 90 y hasta hoy, se ha descubierto que muchos medicamentos, como los antibióticos y las hormonas, no se eliminan en plantas de tratamiento de aguas y contaminan ríos y mares, afectando a peces y otros animales. Además, la resistencia bacteriana a los antibióticos se ha convertido en un grave problema mundial. Así, este problema ha pasado de ser una solución para la agricultura y la salud humana a convertirse en una amenaza ambiental global. En el libro Principios de Química Farmacéutica, escrito por William O. Follet, se menciona que la necesidad de pesticidas de otros métodos de control de plagas sigue en pie, pero se requiere mayor selectividad y especificidad. Esto nos da un pequeño vistazo de la realidad del problema y de cómo se requiere mayor cuidado al momento de elegir estos métodos por el bien del ambiente y la salud humana. Algunos ejemplos históricos son Primavera Silenciosa, libro escrito por Rachel Carson y publicado en 1962, el cual fue uno de los primeros libros en advertir sobre los daños de pesticidas como el DDT. Este hecho no lo desarrollaremos más a fondo, pero los siguientes que mencionaré sí. La Revolución Verde, el incidente de Bhopal ocurrido en 1984, el incidente de Seveso ocurrido en 1976 y el uso del agente naranja. Para comenzar les hablaré más sobre la Revolución Verde. Este término se utilizó para denominar el importante incremento de la producción agrícola que se dio entre 1940 y 1970, con el científico estadounidense Norman Borlaug, considerado por algunos como el padre de la agricultura moderna, por cada aporte al campo que llevó a cabo y por transformar la manera de cosechar y producir. Desde 1944, este científico estudió el trigo y las rollas, determinando diferentes patologías y características de la misma. Todo esto llevado a cabo en México, específicamente en Sonora. Todo esto consistió en utilizar variedades mejoradas de maíz, trigo y otros granos, cultivando una sola especie en un terreno durante todo el año y la aplicación de grandes cantidades de agua, fertilizantes y plaguicidas. Con estas variedades y procedimientos, la producción es de 2 a 5 veces superior que con las técnicas y variedades tradicionales de cultivo. Para que se dé ese máximo rendimiento, necesitan unos determinados insumos, como abonos especiales químicos, agua y pesticidas, además de ser necesario eliminar las malas hierbas, a las cuales denominamos herbicidas, que compiten por la tierra, combatir las plagas viejas y nuevas y asegurar el regadío. Los beneficios que aporta la Revolución Verde son evidentes, pero también sus inconvenientes, como es el caso del daño al medio ambiente, así como la energía necesaria para desarrollar este tipo de agricultura. La disponibilidad del suelo es ya muy escasa. Prácticamente se está arando toda la tierra adecuada del mundo. El uso de terrenos adicionales no rinde lo suficiente y además en muchos casos habría que roturar territorios de alto valor ecológico, los cuales sustentan una biodiversidad de la que la humanidad podría sacar más provecho mediante usos alternativos y sostenibles. El acceso al agua es uno de los principales factores limitantes. Además, los países en desarrollo tuvieron que depender cada vez más de productos agroquímicos producidos por multinacionales. Por otro lado, se gasta cada vez más energía procedente mayoritariamente de los combustibles fósiles. La Revolución Verde, tal como la conocemos, está dando síntomas de haber llegado al fin de su ciclo, dado que las variedades de esta revolución están llegando al límite de su productividad. Tendremos que hacer un esfuerzo sobrehumano para seguir aumentando productividades por otros medios y salvaguardando la viabilidad ecológica de los ecosistemas agrarios y silvestres. A continuación les hablaré sobre el incidente Bhopal.
el cual ocurrió la madrugada del 3 de diciembre de 1984, cuando una nube tóxica invadió la ciudad de Bhopal, estado de Madhya Pradesh, en India. La fábrica de plaguicidas de la empresa estadounidense Union Carbide dejó escapar isocianato de metilo, que es un gas sumamente tóxico que se emplea para fabricar insecticidas. El isocianato de metilo es una sustancia que se puede absorber por inhalación y a través de la piel. Ataca a los sistemas respiratorios y circulatorios, con síntomas similares a los de un ataque de asma. La inhalación continua durante unos minutos provoca la muerte por quemadura química de los pulmones y tiene efectos mutagénicos, cambios que se producen en el ADN de una célula a causa de sustancias químicas, en este caso. Muchas personas quedaron ciegas o sufrieron la destrucción del olfato, oído y tacto. Otras sucumbieron a efectos secundarios neurológicos, inmunológicos y cancerígenos. Mujeres en estado de gestación incluso tuvieron aborto espontáneo y otras dieron a luz en los meses siguientes, alumbrando a hijos con malformaciones congénitas. Como se ve, provocó también daños genéticos y hormonales. Ocasionó más de 7,000 muertos, miles de lesionados y a 35 años continúa dañando a la población. Por otro lado, en la pequeña localidad rural de Seveso, al norte de Milán, aquel 10 de julio de 1976, marcó el calendario cuando una planta química experimentó un grave accidente que sitúa a la región italiana de Lombardia entre las mayores tragedias ambientales. Durante una explosión incontrolada en la fabricación de triclofenol, un producto químico que forma parte de los herbicidas sintéticos, se originó un incendio que liberó a la atmósfera una nube de gas. Entre otras sustancias, contenía una dioxina altamente tóxica para los organismos. Es un peligroso subproducto químico orgánico de desecho cuando se queman compuestos orgánicos clorados a altas temperaturas. Una dioxina incolora e inodora que afecta a los procesos cognitivos, de aprendizaje y memoria. Al mismo tiempo es bioacumulable por persistir en aire, agua y suelo. Tan peligrosa es su efecto sobre personas y seres vivos que a Seveso se le denominó Hiroshima de Italia. De forma inmediata el incendio provocó graves afecciones a la piel por exposición a la dioxina, cuyo aerosol se extendió a 18 kilómetros cuadrados. Entonces apenas se conocían los peligrosos efectos de la dioxina, pero con el tiempo los estudios científicos revelaron que causó una elevada incidencia en cáncer. También ocasionó problemas inmunológicos, nerviosos y endocrinos, además de afectar a la salud infantil como malformaciones. Así también alteró la salud reproductiva en las mujeres expuestas. Finalmente, la Agente Naranja entre 1961 y 1971. Las fuerzas estadounidenses y vietnamitas rociaron más de 20.2 millones de galones de herbicidas militares para defoliar bosques y manglares, en lo que se conoce como Vietnam del Sur, con el fin de impedir la cobertura de tropas enemigas y hacer más visibles los objetivos de los bombardeos. Se utilizaron cantidades relativamente pequeñas para defoliar los perímetros de las bases militares. El 9% del total se destinó a destruir cultivos hostiles para reducir el consumo de alimentos del enemigo. Los herbicidas también se emplearon en Estados Unidos, pero con dosis de aplicación al menos un orden de magnitud inferiores y con formulaciones ligeramente diferentes. Los herbicidas militares recibieron su apodo según las franjas de colores de sus bidones de 55 galones. El agente naranja era una mezcla de esteres de butohexatanol, de ácido diclofenoxiacético y ácido triclorofenoxiacético. Como pudimos observar en el video, la producción de pesticidas y medicamentos depende de los derivados del petróleo. Esto nos lleva a reflexionar lo siguiente. ¿Vale la pena contaminar tanto para producir más alimentos o curar enfermedades si al final dañamos otras especies y a nosotros mismos? Debemos buscar alternativas sostenibles, como el control biológico en la agricultura y mejorar el tratamiento de aguas para eliminar medicamentos. Evitar el uso innecesario de medicamentos y consumir alimentos sostenibles. Todos podemos hacer algo. Es responsabilidad de nosotros cuidar el planeta. Gracias por su atención.